Técnicas de selección. Selección de personal. Consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para decidir qué aspirante debe ser contratado. Para este proceso se emplean varias técnicas de selección. ¿Cuáles son las técnicas de selección? Entrevista, Pruebas de conocimiento o capacidad, pruebas psicométricas, pruebas de personalidad, técnicas de simulación. ¿en qué consiste la entrevista? Es un proceso de comunicación entre dos o más personas, el entrevistado y el entrevistador, y tiene ciertas desventajas, que son ruido, omisión, distorsión y barreras. Este proceso está reflejado en el siguiente esquema. El entrevistador es el encargado de tomar decisiones, al mismo tiempo tiene una comunicación con el entrevistado. Este esquema consta de entradas y salidas. Entradas son las preguntas y estímulos y salidas son respuestas, reacciones y retroalimentación. Etapas de la entrevista. Preparación. En esta etapa se prepara tanto el espacio físico como las personas que van a intervenir en la entrevista, además se desarrolla preguntas específicas. Ambiente. El entrevistador debe dar una imagen agradable, humana, amistosa de la empresa y además crear un ambiente de confianza y empatía. Desarrollo de la entrevista. Se basa en una conversación. Terminación de la entrevista. Una vez completada la lista de preguntas y expirado el tiempo, el entrevistador debe dar a conocer al entrevistado que la entrevista ha finalizado. Evaluación del candidato. Una vez finalizada la entrevista, el entrevistador debe evaluar al candidato para la correcta toma de decisiones. Tipos de entrevistas. Entrevista totalmente estandarizada. Entrevista estructurada con guión preestablecido. Por esta razón pierde profundidad, flexibilidad y se vuelve limitada. Entrevista estandarizada solo en preguntas. Preguntas elaboradas pero con respuestas libres del candidato. Entrevista dirigida. Determina el tipo de respuesta deseada, pero las preguntas quedan a criterio del entrevistador. Entrevista no dirigida. Es totalmente libre que no especifica ni las preguntas ni las respuestas requeridas. La secuencia de orientación quedan a criterio del entrevistador. Pruebas de conocimiento o de capacidades. Son instrumentos para evaluar el nivel de conocimiento general y específico de los candidatos exigidos por el cargo vacante. Conocimientos generales. Permite evaluar nociones de cultura general o aspectos genéricos del conocimiento. Conocimientos específicos. Evalúan conocimientos técnicos y específicos directamente relacionados con el cargo vacante. Forma de aplicación. Orales. Que se aplican mediante preguntas y respuestas orales. Son parecidas a una entrevista estandarizada y estructurada. Escritas. Se llevan a cabo mediante preguntas y respuestas escritas. Sirve para medir conocimientos adquiridos. Realización. Se aplica mediante la ejecución de un trabajo de manera uniforme y con tiempo determinado. Principales ítems. Alternativas sencillas. Una pregunta con dos respuestas, verdadero o falso. Selección múltiple. Una pregunta con 3, 4 y 5 respuestas. Llenar espacios. Una frase incompleta con espacios abiertos para llenar. Apareamiento u ordenación. 2 columnas con temas dispuestos al azar. Escala de concordancia y discordancia. Declaración del candidato en la que muestra su grado de concordancia o discordancia. Escala de importancia. Clasifica la importancia de algún atributo. Escala de evaluación. Evalúa cierto atributo. Pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas se utilizan como medida de desempeño y se basan en muestras estadísticas de comparación. Características. Predictibilidad, validez, precisión. Predictibilidad. Ofrecen resultados proyectados capaces de servir de diagnóstico para el desempeño del cargo. Validez. Es comparar con exactitud la variable humana que se pretende medir. Precisión. Presenta resultados semejantes al aplicarla varias veces a la misma persona. Para poder medir las pruebas psicométricas, Thurston definió 7 factores, los cuales están englobados en una sola, llamado factor G o inteligencia general, y los 7 factores son: factor B, o comprensión verbal, se desarrolla una redacción y escritura, y precisión de las palabras. Factor W o fluidez verbal, desarrolla la oratoria escrita y la facilidad de hablar y escribir y la argumentación. Factor N, o numérico, capacidad para manejar números, cálculos y matemáticas. Factor S o relaciones espaciales,
Es la capacidad para trabajar con espacios en geometría, pintura, escultura y arquitectura. Factor M o memoria asociativa. Facilidad para memorizar eventos, personas, sitios, cosas o situaciones. Factor P o rapidez perceptual. Es la atención concentrada y la facilidad para los detalles como la fantasía y atención. Factor R o recompensas. Razonamiento lógico, abstracción, conceptualización y visión global. Pruebas de personalidad. Las pruebas de personalidad permiten revelar rasgos generales de personalidad. Las pruebas de personalidad son específicas cuando investigan determinados rasgos o aspectos de la personalidad como equilibrio emocional, frustraciones, intereses y motivación. Por último tenemos las técnicas de simulación. Su punto de partida es el drama, que significa reconstruir en el momento presente el evento que puede estudiar y analizar. Se utilizan en cargos como la gerencia, supervisión, ventas y compras.